tema que Dios me ha motivado a que le hable, porque hoy por hoy pareciera haber muchos caminos para llegar a Dios, o eso es lo que la gente a veces piensa o pinta. Hoy por hoy cualquiera de ustedes puede abrir TikTok, grabar hablando de Dios y dar consejos de vida. Eso no hay ningún problema, no hay nada de malo con eso. Algunos consideran, no sé, algún santo, a María, una iglesia, un pastor, un ministerio, o X razones o circunstancias o creencias que nos llevan a Dios. Y eso no está mal. Lo que pasa es que la Biblia sí nos enseña que solo hay un único camino para llegar al Padre. Y ese se llama Jesús. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre realmente. Jesús es la única persona con la capacidad extraordinaria de llevarnos a Dios. Por eso, yo me preguntaba, yo no sé si usted de los que le gusta, no filosofar en el mal sentido de que le gusta humanizar las cosas de Dios, pero sí me pongo a pensar, ¿por qué Jesús realmente era necesario? ¿Por qué realmente Dios era necesario? ¿Por qué Jesucristo debió entregarse siendo Dios? Es que póngase en los pies de Jesús. Él era Dios, Él es Dios y tuvo que venir a esta tierra por usted y por mí. ¿Cuánto vale Roger para que Jesús venga acá por él? La mamá va a decir, uy, Roger es lo mejor del mundo, vale oro. Tal vez para alguien así lo frencionó y dice, para mí no vale nada. Bueno, uno nunca sabe, todo es relativo. Pero para Dios, usted valía a Jesucristo. Y esto me hace pensar a mí, ¿por qué entonces Jesús era necesario? ¿Por qué tuvo que morir? No era más bien, bueno, venga, haga lo que tenga que hacer y váyase, pero no muera. ¿Por qué se tenía que sacrificar? Y todo esto me lo preguntaba porque a veces uno no tiene muy claro realmente quién es Jesús o por qué Jesús. Porque si quitamos a Jesús de la palabra de Dios, eso carecería de sentido. El tema central de la Biblia no es su salvación. No es pórtese bien, no peque, no haga malo. No es venga, reciba la bendición, la prosperidad, el milagro. El tema central de la Biblia es Jesús. Toda la Biblia gira en torno a Jesús. Y de ahí que entonces, si nosotros tenemos claro esto, yo le pregunto a usted, si quitáramos a Jesús, entonces el cristianismo técnicamente sería una religión más de las que hay. Jesucristo vino a hacer que el cristianismo, que creer en Jesús, haga esta la verdadera creencia, la verdadera manera de vivir por la verdad. Porque le digo una cosa, está demostrado, y no me voy a poner en detalles históricos, pero está demostrado que Jesucristo realmente resucitó. 6 personas se encontraron en la tumba vacía de Jesús. Más de 300 relatos históricos donde convencen y afirman que vieron a Jesús después de verlo morir, caminando, hablando con sus súbditos, con sus miembros, con su iglesia, con sus apóstoles, con sus amigos, con su familia. Más de 300 documentos donde avalan que Jesucristo realmente resucitó. Y podría convencerlo usted a nivel de manera histórica, pero lo importante es que usted tiene que entender que Jesucristo realmente cambió la historia. No hay un antes y después de Hitler, ¿cierto? No hay un antes y después de Herodes, no hay un antes y después de, no sé, póngale el nombre de la figura histórica que se acuerde usted, pero sí hay un antes y después de Cristo. Ni aún la pandemia, algunos decían antes y después de pandemia, pero ni eso, hermano, cambió la historia. ¿Por qué? Porque el único capaz de hacer esto fue Jesucristo. Pero entonces, volviendo a la pregunta original, ¿por qué Jesús era necesario? Y hago una aclaración, hermano. Esta palabra me van a dar un modo poco común en mí, que es el modo maestro, hermano. Yo soy poco maestro. ¿En qué sentido? O sea, yo no soy como, bueno, vamos a ver A, B, C, y esto, y esto, y esto, porque yo soy más de... Ustedes ya me conocen, que soy medio charlatán, digo a algunos, ¿verdad? Pero sí quiero que usted me entienda, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Hoy este mensaje, porque esto es una serie, empieza hoy y termina el próximo fin de semana, es para que usted afiance bien su fe aún más.
Porque hoy por hoy necesitamos tener una fe muy firme por todo lo que está pasando en este mundo. Yo no sé si usted ve las noticias, pero ya ahora hasta nosotros salimos rascando con las decisiones de Trump, 10% de aranceles tenemos que pagar. El mundo está cambiando, hermano. Las cosas están sucediendo, profecías se están cumpliendo. Pero si usted no tiene su fe firme en Dios, en lo que es realmente la verdad, hermano, cualquiera se lo baila. Cualquiera se lo baila. Y esa es la parte que yo digo, usted tiene que estar muy claro en quién es su Dios, en quién está creyendo usted, en quién está poniendo usted su fe. Porque si ustedes, como los que dicen aquí, si a importador Amón usted le pone fe, hermano, le cae el cobro judicial. Pero si usted le pone la fe en Jesús, hermano, créame que usted tiene alguien que va a consumar esa fe y va a venir milagros, sobrenaturalidad, va a venir salvación y un montón de cosas extraordinarias. Pero por eso le digo, hermano, tenemos que tener esa fe clara. Y la pregunta, vuelvo al inicio, ¿por qué Jesús fue necesario o era necesario? 3 razones sencillas y vamos a profundizarlas el día de hoy. Número 1, porque el ser humano estaba separado de Dios. Número 2, porque la ley no podía salvarnos. Y número 3, porque Dios nos prometió un Salvador. Número 1, porque el ser humano estaba separado de Dios. Número 2, porque la ley no podía salvarnos. Y número 3, porque Dios nos prometió un Salvador. Ahora la pregunta es, ¿por qué el humano se separó de Dios? Porque yo no sé si usted ha leído estos versículos. Por ejemplo, Romanos 3:23, famosísimo, conocidísimo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, así dice, hermano, usted y yo hemos pecado, o sea, aquí no se salva nadie, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cuando usted decidió pecar, desde ese punto nos separamos de la gloria de Dios. Por eso es que usted ya iba viendo que el pecado va generando una separación entre el hombre y Dios. Isaías 59:2. Hermano, hoy lo voy a andar por toda la Biblia, así que si usted es de los que le gusta apuntar versículos o le gusta leerla, hoy vamos a andar ahí Nuevo, Antiguo Testamento, Viejo y Nuevo, ahí andamos por todo lado. Pero Isaías 59:2 dice de la siguiente manera, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, cuando usted hace algo malo, Dios simplemente no puede compartir ese momento con usted. Yo no sé si usted alguna vez si ha estado en una situación que es un poco fea para una persona. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez usted ha estado en algún accidente de tránsito grave, donde está la pierna tirada por allá, el muchacho por el otro lado, raspado, hecho de leña. Hay hermanos que no aguantan y se tienen que ir, porque es una situación tan extrema que no la pueden contener, no la pueden llevar. Hay gente que ven sangre y ya, desmayados, cayeron, no lo pueden sostener. A mí cuando yo me acuerdo que Miguel estaba dando a luz y estaba en el parto, yo estaba todo emocionado grabando y decía, papá, ¿se siente bien? Sí, déjeme grabar. Y yo todo emocionado. Hay papás que donde ve que está saliendo a la cabeza, y no lo contienen, hermano. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, pero Dios, por su naturaleza, le es imposible estar donde está el mal. Dios no puede estar en la maldad, porque es imposible para Él, por su naturaleza divina. De ahí que entonces el pecado no es simplemente no es una simple acción, sino que también es una condición que rompe nuestra comunión con Dios. No sé si usted me está entendiendo, pero esto es como una relación de matrimonio. Haga algo en contra de su esposo o su esposo. Pregúnteme si su esposo y su esposa va a estar feliz. Claro que no. Usted le es infiel, ¿qué va a venir? Una cachetada mínimo, una reprendida, una madreada tal vez. Eso va a pasar, natural, porque estás faltándole el respeto, estás rompiendo el amor, el pacto, la promesa. Igual con cualquier persona. Usted tiene un amigo, hágale una ratada, bueno, una maldad, algo malo, ¿verdad? Ahí se me salió el pueblo, Pero hágale algo malo, pregúnteme si el amigo va a estar disponible. No. Todos obviamente somos sensibles y así es Dios también. Por eso yo digo, ok, entiendo que el pecado me separa de Dios, pero la pregunta es,
¿por qué me separó a mí? Y yo pregunto, ¿qué entonces es el pecado? Empecemos por algo tan sencillo, ¿qué es el pecado? Porque a veces no tenemos claro. A veces pensamos que, me da gracia porque cuando íbamos hace poco a una profesional de metabolismo, nosotros es que pecamos con pollo frito. Y, ¿por qué pecar? ¿Quién dijo que el pollo frito era pecado? Y yo, no es pecado, gloria a Dios. ¿Me entiende? Pero o sea, a veces decimos pecado cosas que no necesariamente son pecado. Y hay otras cosas que, hermano, son re pecado y le decimos que no son pecado. Pero entonces, 1 Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice así: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para los que no entienden qué es la ley es todos los estatutos, mandamientos y deberes que nos impuso en su Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Son 10 mandamientos más 600 direcciones más de cosas que no debemos hacer. Y la pregunta es, hermano, de esas 610 que mínimo hay, ¿cuántas no cumple usted? Yo, hermano, creo que algunos llegan a las 590, 580 tal vez. Si acaso cumplen 10, 20, 30, 35, 100 ya siendo muy, muy bueno. Pero hay un montón, hermano, de cosas que nosotros hacemos que inclusive no sabíamos. Pero el pecado es infringir la ley de Dios, es infringir la voluntad de Dios. Por eso Romanos 14, 23 dice lo siguiente. Este es Pablo hablando sobre lo que comían. Pero dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y viene una parte interesante sobre el pecado, hermano. ¿Cuántos de aquí crecieron con diciéndole, no me acuerdo bien, pero que el Viernes Santo no se puede comer carne? O no sé si el jueves, el viernes o el jueves, uno de esos 2 días es. Los dos, hermano, yo pecaba doble entonces. Pero a mí, carajillo, me decían, el jueves y viernes, puro atún y sardina, hermano. Porque era pecado comer carne. Hermano, pero esto es lo que está hablando aquí, que a veces pensamos que es simplemente la ley. Pero si usted está haciendo algo, hermano, que usted lo considera incorrecto y tiene dudas sobre eso, le podría hasta ser contado como pecado, hermano, por irónico y raro que suene. Pero entonces ahí es donde yo le digo, entonces, ¿por qué todo lo que no proviene de fe es pecado? Algo muy sencillo. Pregunta típica de los jóvenes: pastor, ¿me puedo tatuar? Pregunta típica. Y la pregunta es, si usted siente que está haciendo algo sin la certeza que es correcto delante de Dios y está dudando en su corazón, hermano, para usted está haciendo lo malo. Porque si usted está dudando, usted está pensando que lo está haciendo mal. Ahora, no estoy diciendo que si usted es un descarado, que no le da miedo ni tomar, ni emborracharse, entonces ni drogarse, no, eso es bueno, porque yo no me siento mal por drogarme. Una raya al año no hace daño. No, hermano, no se trata de eso, porque hay unos estatutos, pero sí es la parte donde yo le digo que deben de, gracias, que deben de poder lograr llevar a cabo su voluntad de Dios. Hermano, teniendo claro entonces lo que es el pecado per se, el pecado como tal, viene una parte que es importante para mí, la aplicación práctica de esto. Porque si Dios nos llama a vivir una convicción basada en sus verdades, es donde yo le digo a usted, hermano, usted tiene que saber cuál es la verdad de Dios. ¿Cómo usted va a saber cuándo hacer lo bueno o lo malo si no lo tiene claro? Si no sabe qué es. Por eso de ahí que yo le digo, no basta con que algo no sea malo para que sea pecado, sino si lo hago sin fe o con culpa en mi conciencia, le puede estar jugando en contra, hermano. De ahí que yo le digo, el pecado comienza ¿en qué? Su corazón. Usted puede ahorita, porque una cosa es que usted puede decir, es que estoy pensando lo malo. Pero hay pensamientos que sí pueden llegar a ser pecado. Hay cosas en su mente que sí pueden llegar a ser malas. Por eso tengamos cuidado. Pero pregunta de examen, ¿cuál fue el primer pecado que ocurrió? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál fue el primer pecado que existió? ¿Cuál? Adán y Eva, la manzana. Hermano, no es cierto. Adán y Eva no fueron los creadores y precursores del pecado.
¿Sabe dónde se originó el pecado? En el cielo. Dios, cuando estaba su creación, Él creó un ángel que dice que era increíble. Isaías 14:12 lo describe un poco y se lo leo para que vea. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, y tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estamos hablando de algo que creó Dios, un ángel extraordinario, llamado Lucifer o lucero de la mañana. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 17 dice de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y nótese cómo lo describen a él. El 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto es una similitud que le está haciendo Dios sobre Satanás al rey de Tiro. Y sigue diciendo, en Edén, claramente el rey de Tiro no estaba en Edén. Entonces ya aquí vemos donde Dios, a través del profeta, está hablando del mismo Satanás. Y dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Es decir, Satanás andaba vestido precioso, hermano. Dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, la primicia de los instrumentos le fueron delegadas a ese ángel. Y sigue diciendo, tú querubín grande, protector, y yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, un ángel poderosísimo, increíblemente hermoso, capaz. Y sigue diciendo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y terminamos en el 17 que dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vemos como una creación de Dios extraordinaria apartó su mirada de Dios. Y de ahí se originó el primer pecado que comenzó con orgullo, autoexaltación y terminó en rebelión contra Dios. De ahí viene el primer pecado, que fue rebelarse contra Dios. Y así se introdujo el pecado en el cielo, afectando la tercera parte de los ángeles. Pero viene otra parte. ¿Dónde se originó el pecado aquí en la tierra? Ahora sí, vamos a los culpables, a Adán y a Eva. Que hermano, en Génesis 13 nos relata la historia. Y aclaremos, no fue una manzana, fue un fruto, dice, no especifica qué. Al rato era una sandía, un melón, una pera, una uva, no sé qué pudo haber sido, pero se nos especifica que era un árbol de Dios y que había un fruto, y el Satanás, hecho serpiente, tentó a la mujer. Pero hermano, de ahí, cuando Eva fue engañada y Adán fue deliberado para cometer el mismo pecado, entró el pecado a la humanidad. Y cuando pasa esto, hermano, cometieron ese error tan grave, tan peligroso, y yo me pregunto, ¿qué fue lo que más pesó en ese momento? Número uno fue desconfiar del carácter de Dios. Porque les dije, si ustedes comen esto, Dios les dio una consecuencia a raíz de eso. Pero hoy estamos en una época, hermano, donde la consecuencia ya no es suficiente. Ya no importa. Antes usted le decía, si usted se mete con varias personas sexualmente, tiene enfermedades venéreas. Ya a la gente no le importa, hermano, si anda con sífilis, gonorrea, con VIH, si anda con lo que sea, papiloma, ya les da igual. Antes usted decía un embarazo, no decía, ya no asusta.
Infidelidad, que lo agarren escondida, la dejo y me busco otra. Ya no, ya la consecuencia no asusta, hermano. Gente roba, aquí la gente mata y roba y no me van a hacer nada. Por si en Costa Rica me meten preso 3 días y ya salgo 3 días después. Ya la gente no se asusta por la consecuencia, hermano. Ya la gente no le da miedo. Pero no estamos viendo que hay una consecuencia eterna de Dios. Y ahí es donde desear también otra cosa, ser como Dios, influyó muchísimo en esto, porque eso nos está diciendo, ya no dependo de Él. Hoy por hoy, hermano, ¿cómo se está haciendo común buscar herramientas humanas para no depender de Dios? ¿Cuántos quieren libertad financiera? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿No le basta con depender de Dios? Claro, yo no quisiera tener deudas, yo sería feliz no teniendo deudas. Yo sería feliz que el dinero trabaje por mí, yo no trabajar por dinero. Totalmente de acuerdo con los que quieren eso. Pero no significa que si yo no tengo y Dios me está dando el maná día a día, significa que esté peor. Porque hay gente que lo tiene todo, pero no tiene maná espiritual de Dios. Y la pregunta es, ¿usted qué prefiere? Pero hoy por hoy nos interesa más tener los mejores carros, las mejores ropas, las mejores casas, andar por todo lado en el mundo, impresionar en las redes sociales, pero no estamos dando cuenta de la consecuencia que nosotros estamos viviendo en nuestra vida espiritual. Porque si usted no se nota, los mayores victoriosos en la Biblia dicen, yo no le voy a hacer este daño, ¿a quién? A mi Dios. Nunca fue, no voy a dañar a la reina, no voy a dañar a la esposa, no voy a dañar al varón de Dios. No, no le voy a hacer este daño, ¿a quién? A mi Dios. Por eso cuando usted peca, usted está dejando a Dios de lado. No me interesas. Y ahí es donde yo le digo, buscar esa autonomía espiritual es el error más grande. Pero viene y si seguimos pensando, yo no sé si alguna vez dice o se ha hecho esta pregunta, pero entonces, si Dios creó todas las cosas, ¿creó Dios el pecado? ¿Alguna vez usted ha hecho esa pregunta? ¿Pudo haber Dios creado el pecado? Porque Dios es el creador de todo. Entonces Dios también tuvo que haber inventado el pecado. No pudo haber Dios hecho mejor el arreglo en la historia del universo, no haber creado el pecado. Hermano, es que Dios no creó el pecado, hermano. Dios jamás pudo haber creado el pecado. Porque es una de las cosas que a veces los ateos o las personas dicen, pero entonces, ¿por qué Dios creó la hambruna? ¿Por qué Dios creó aquí? Dios hizo allá. Hermano, es que Dios creó seres con el libre albedrío. Ese es el detalle. Que usted tenga la capacidad de decidir es el detalle. Y no digo el problema, porque eso no es un problema si usted decide bien. Deuteronomio capítulo 30, 19 nos dice de la siguiente manera. Y es que Dios siempre ha sido muy hermoso. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Escoge qué? Pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Eso es como un examen diciéndole, ¿tiene respuesta A y B? La respuesta correcta es la A, marque la A y usted sigue necio marcando la B. Así somos, hermano. Pero Dios te dio la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo. Santiago 1:13 dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nótese la naturaleza de Dios. Y yo sé que hoy, como le digo, es más maestro que otra cosa, pero es que necesito que usted entienda quién es Dios para usted. Dios por naturaleza es bueno, no te puede tentar. Entonces el pecado es el resultado de usar mal tu libertad. El pecado es el resultado de que tú uses mal ese libre albedrío que Dios te dio. Y la ausencia de obediencia, la ausencia de Dios como centro, es lo que originó el pecado. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Se empezó a ver y dice, uy, vea que trae piedras preciosas. Uy, camino por el fuego y no me pasa nada. Uy, soy glorioso. Uy, los instrumentos. Uy. Y se llegó a pantallar, hermano. Que dijo, yo voy a ser como Dios. Ahí fue el problema. Que empezó a ver más el espejo que ver a Jesucristo, ver a Dios en el cielo. Y esa es la parte cuando se dice, uy, vea qué cuadros me están saliendo. A ustedes, ¿verdad? A mí no, hermano. Y usted dice, uy, no, vea qué guapo me veo. Uy, vea la cuenta cómo está creciendo. Uy, y hermano,
esa soberbia, esa vanagloria, esa autoexaltación va generando una oscuridad en ti. Como lo decía una vez en una prédica hace mucho tiempo atrás de la anatomía del pecado, al final de cuentas el pecado es la ausencia de Dios. Es como la luz. La luz por sí existe, pero la oscuridad como tal no es algo que usted pueda crear. La oscuridad es el resultado de la falta de luz. Así es mismo el pecado, porque el pecado no es algo que Dios haya creado, sino es algo que se originó. Y la pregunta es entonces, ¿por qué? Ya entendimos qué es el pecado. Recordemos el primer punto. Estábamos ocupando a Jesús porque nos separamos de Dios. Ya sé qué es el pecado. Ahora, ¿por qué el pecado me separa de Dios? Por lo que le vengo explicando, hermano, porque los ojos de Dios, la naturaleza de Dios, es increíblemente limpia, santa y pura, que no puede convivir con el mal, no puede convivir con el pecado. Habacuc 1:13 dice, entre los reclamos que está haciendo Habacuc, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ahí lo está afirmando, Dios tiene una naturaleza que Él no puede ver el mal. Ahora, no es que Él no lo vea, sí, Él sabe que se está pecando, pero Él como tal no puede estar cara a cara al mal. Como le decía, usted está viendo que alguien está haciendo daño, usted puede quedarse viendo, como pasa ahora en TikTok o en Instagram o en lo que sea, que usted vea gente que le están volando manazos y usted feliz grabando, ¡ay, mira, se está matando, qué bien! Hay gente que es así, hermano, pero Dios no puede ver el mal. Hay unos que no pueden ver el pleito porque ya se van a meter a volar manazos, a defender a la persona, como pasó en McDonald's, no sé si se acuerda, aquel muchacho se echó 3 en 1, quedó como el héroe nacional después de Juan Santamaría. Pero ¿por qué pasa? Porque hay gente que no puede ver el mal. Hay otros que sí. Uy, mira, se cayó y lo mandan como un meme. Hermano, qué malos, ¿verdad? Dios los tenga en fuego lento. Pero eso pasa, hermano. Porque así es el pecado. Dice Isaías 59:2, lo vuelvo a decir, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios es perfectamente santo. El pecado no puede habitar en la presencia de Dios sin ser juzgado. Por eso, en resumen, con respecto al pecado, el pecado es rebelión, hermano. Es ir en contra de la voluntad de Dios, desobedecer, separación. Y esto no fue creado por Dios, téngalo muy claro, porque la gente dice, es que la hambruna fue creada por Dios. Hermano, la hambruna no fue creada por Dios, fue gente que deliberadamente escogió distribuir mal alimento. ¿Usted cree que en este país no hay gente que tiene planes malintencionados de acaparar riqueza para ver a otros sufrir? Hay hermanos egoístas así. Aquí hay partidos políticos, y me meto un poco en política, aunque no es mi área, y no es algo que me guste, pero hermano, que sí tienen malas intenciones con el pueblo. Vea lo que está pasando ahorita, y no es que lo conozca, pero con lo de la UCR, hermano, una polémica porque está metiendo tráfico de influencias en algo que debería ser para el beneficio de ¿qué? Del desarrollo profesional del país. Pero entonces, ese tipo de cosas, hermano, son las que son ejemplo vivo de cómo funciona este mal con el libre albedrío, que estamos mal. Pero Dios no creó la maldad. Lo que pasa es que cuando la gente se aparta de Dios, la gente hace como le dé la gana, hermano. Y de ahí vienen malas decisiones, malas consecuencias, y de ahí que le resumo, el primer pecado se originó con Lucifer, y por ende cayó Adán y Eva. Pero viene una parte que yo digo, ok, y esto es Harold preguntándose a sí mismo, ok Dios, si Adán y Eva fueron los torteros, ¿yo qué tengo que ver en ese entierro, Dios? Porque a mí me cayó esta jugada, si yo no la quería, yo no fui el culpable, Dios, porque a mí me tocó. Entonces Adán y Eva se comen el fruto y yo aquí pagando el precio. Qué bonito, ¿ah? Y todo el mundo odiando a Eva y odiando a Adán. Pero hermano, entendamos cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona Dios. Y es que en el principio Dios creó algo que, y valga la redundancia, que se llama principio de representación, o algo como lo que llamamos cabeza federal. ¿Qué quiere decir esto? Adán era el patriarca, era el padre en ese momento de la humanidad. Es como en su casa. ¿Quién es el principal en su hogar?
Y no es un comentario machista ni me quiero meter en esa parte, pero Dios estableció un sacerdocio a través del hombre. Si no está el hombre porque se fue, está la mujer. Pero siempre hay un sacerdote en casa. Y si ese sacerdote toma una mala decisión, ¿quién se afecta? La casa. Si yo decido hoy por hoy abandonar mi hogar, dejarlo en ruina económica, mi esposa y mis hijos van a sufrir la consecuencia de esa mala decisión. ¿Culpa de ellos? No, pero por culpa mía, por estar bajo mi cuidado, bajo mi protección, bajo mi gobierno, por así decirlo de alguna manera, se ven afectados. Por eso Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya ahí vemos que fue por una actitud de los principios del reino, que son de este gobierno, de este sacerdocio que se le delegó a Adán como padre de la humanidad, que nos prácticamente entregó a todos al pecado. Primera de Corintios capítulo 15, 22 dice así: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados. Hay algo importante, porque aquí vemos que entonces, si por uno tuvo que entrar a la maldad, por uno tenía que salir. Que eso lo vamos a ver más adelante con Jesucristo, pero ya va entendiendo por qué en la Biblia se nos enseña que Adán no solo fue el primer humano, sino que fue el representante legal y espiritual de toda la humanidad. Usted va entendiendo por qué eso sí tuvo peso, y es que lo que él hizo afectó a toda su descendencia. Pero eso sí le voy a decir una cosa, hermano: aún así, aunque Adán haya pecado, eso no implica que usted peque. Yo le digo una cosa: ¿usted cree que si yo hago algo malo, Samuel tiene que hacerlo, Emanuel? No, ellos pueden decidir no hacerlo. Es como esa famosa mamá que le dice: no tome, con la Biblia en la mano, ¿verdad? Es lo mismo, hermano. Pero ahí es donde entonces usted voluntariamente también decide pecar. Porque todos pecamos, lo dice ahí la palabra de Dios. Y esa es la parte que yo le digo: si también es su elección, hermano, entonces también tiene responsabilidad en esto. Si usted nunca hubiera pecado en su vida hasta este punto donde usted está, hermano, usted tal vez estaría eximido de todo este proceso. Pero hermano, le apuesto que usted aquí, al menos un pecado cometido en su vida. Y poniéndose la barata. Porque hermano, si uno contara los pecados, yo creo que uno ni tendría tiempo para terminar de contarlos. Pero viene una parte que yo digo: ok, entiendo, Dios, ya me queda claro por qué yo recibí esta separación por culpa del origen del hombre. Pero viene otra pregunta, entonces: Dios, pero ¿por qué esto es justo? Si usted es justo. Y tal vez me pongo muy reflexivo ahorita, porque tal vez usted diga: Harold, es que usted me está llevando más bien como a dudar en lugar de creer. Yo lo que usted quiero es que entienda y afirma su fe. Porque entonces, si esto a usted le pareciera injusto, déjame decirle que Dios es justo al permitir que la caída del hombre afecte a todos, porque así también como fue justo permitir que por la obediencia de un solo hombre todos fuéramos salvos. Y ahí es donde entra ya lo que es el poderío de Jesús. Romanos 5:18 dice así: así que así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Estamos entendiendo por qué el pecado nos separó, y al final de cuentas si era justo que por uno pagáramos el precio, porque al final de cuentas por uno íbamos a ser todos salvos. No podía haber un Jesucristo solo para Roger, solo para Frank, para Kimberly, para Natán y los demás alados. No alcanzó a Cristo. No, si era para uno, era para todos. Y así aplicó. Pero viene la otra parte. Ya terminé el punto 1. Si usted no me entendió, puede buscar esta prédica después en YouTube para que lo tenga bastante claro. Pero le estoy enseñando todo esto para que usted tenga el fundamento de su fe. Pero entonces, si el pecado nos separa a Dios, viene la segunda parte, que es por qué la ley no nos pudo salvar. Porque la ley es algo que Dios estableció, es el conjunto, como decía, de mandamientos, estatutos, ordenanzas que Dios le dio a Israel a través de Moisés, y después de ahí
a todos los que vinieron en el camino, que eran aspectos ceremoniales, eran aspectos de morales, civiles, de rituales y demás, hermano, que entonces nosotros debemos de cumplir. Yo no sé si usted está claro, pero hermano, el núcleo de la ley es el decálogo de los 10 mandamientos y más de 600 mandamientos en el Pentateuco. Solo en 5 libros se nos ordenan más de 600 cosas, hermano. Hermano, y hay una en la que yo sí sé que usted ha faltado. Dice la Biblia, hay un versículo en Deuteronomio que dice que usted no va a comer de ningún lugar, un animal con pezuña hundida. Pezuña hundida son esos animales que tiene aquí y se les hunde aquí. ¿Sabe cuál tiene eso? El cerdo. Hermano, usted come chifrijo y no me mienta, hermano. Usted come chicharrón y no me puede engañar, mi hermano. Ya ahí falló uno, hermano. Aquí dice, qué rico un chicharrón de panza, hermano, pecó. Según la ley, hermano. ¿Me entiende? Todos hemos fallado de alguna otra manera. Raúl, no es que estoy condenando sus pupusas. Yo sé que ya el chicharrón, pero tranquilo, hermano. No es que usted está vendiendo el mal, ¿verdad? Pero todos teníamos mandamientos que cumplir, hermano. Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos, Levítico, Números, Deuteronomio, nos habla de los rituales morales, espirituales, las fiestas inclusive que se tienen que cumplir. Hermano, usted no celebraba una fiesta, era pecado también, hermano. Entonces celebre el cumpleaños, hermano, para que no peque. Pero disfruta su vida, hermano. Pero todo era parte de Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Imagínese que esa era la ley que Dios estaba poniendo para que usted fuera disfrutando de su vida, transformara su alma. Pero la pregunta es, esto entonces, ¿por qué se nos fue dada la ley si Dios sabía que no la íbamos a cumplir? Porque eso sí lo sabía Dios. Nadie de aquí podía cumplir esos 600 mandamientos. Yo no sé cuántas leyes hay aquí en Costa Rica. La verdad no sé. Pero ¿cuántos no han pasado el semáforo en rojo, hermano? Ay, no, me pasé en rosadito. Rosadito, mentira, mi hermano, está en rojo. Todos ahí. Algunos hasta le han dado platilla al tráfico. Traten de tuanis, mi hermano, usted sabe cómo es. Hermano, todos infringimos la ley de alguna manera. Y se oye restricción, pero muy callado y camuflado. Todos infringimos la ley de alguna manera. Pero entonces, la ley nos fue dada, número 1, para revelar el carácter santo de Dios. Es que si usted no tiene con qué comparar, hermano, nos será imposible saber si Dios era santo o no. Por eso Levítico 19:2 dice, sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. ¿Verdad? Y esa es la parte que yo le digo, usted tiene que tenerlo claro. Mostrar el pecado al hombre fue el propósito de la ley, para decirnos, usted está fallando en esto y en esto. Romanos 3:20 dice así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Gálatas 3:19 dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Para qué eso? A causa de los pecados se agregó la ley. Entonces, yo quiero que usted entienda que la ley es como un espejo que nos hace ver en qué estamos fallando. Cuando usted se para al espejo, ¿usted qué ve? Dice, uy, ve a la papada. La camisa así que está que revienta el botón. La barba, uy, mira, me tengo que cortar la... Está hablando de mí, yo no sé usted qué verá, ¿verdad? Pero cada quien ve sus defectos, hermano. Dice, uy, ve a la raíz, ya se me ven las canas, la mujer. Uy, ve a la pata de gallo. Y empieza, hermano, el espejo te dice qué está bien o qué está mal. Eso pasa, hermano. Y hay unos que se autoengañan, que se creen divinos y el espejo le está diciendo, estás feo. Pero nos gusta engañarnos. Pero el espejo no miente, hermano. Y esa es la parte que vino a hacer la ley. Pero déjeme aclarar una cosa, la ley es el espejo, no el jabón que limpia lo sucio. Que esa es la parte importante. La ley vino y te muestra que está sucio, pero no puedes limpiarte, hermano. Ese fue el problema de la ley. O no el problema de la ley, pero sino el propósito de la ley era simplemente decirte en qué estabas mal. Y por eso
guiar al pueblo hacia el Mesías era el propósito de la ley. Gálatas 3:24 dice de la siguiente manera, y que me encanta, y dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa ayo? Significa tutor. Leo esta versión que es la Biblia Reina Valera contemporánea. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y después dice ahí, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Al final de cuentas, la ley la creó Dios, ¿para qué? Para llevarnos a Jesús, para que pudiéramos conocerle a Él. ¿Y por qué la ley no nos podía salvar? Porque la ley no podía cumplirse siendo imperfecta. O porque, claro, más bien, no porque no podíamos cumplirla perfectamente. Es decir, nadie aquí podía cumplir la ley al 100%. De esta manera que Romanos 3:23, lo leímos ahora, todos pecamos. Santiago 2:10 dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace el culpable de toda la ley. Es decir, no había manera de que nosotros pudiéramos ser perfectos ante los ojos de Dios por culpa de la ley. Pero hermano, quiero decirte algo. A pesar de todo esto que le estoy contando, porque como le digo, la ley solo te acusa, no te justifica. Hay una parte que entonces yo pregunto, ¿entonces la ley fue mala? ¿Fue mala idea lo de la ley? No, porque la ley es buena, justa y santa, pero fue limitada en su propósito. Y como le digo, fue la idea de llevarnos a Cristo, de guiarnos al Padre. Y termino con esta ilustración sobre la ley. Yo no sé usted, pero cuando los hijos están enfermos, eso es un termómetro para medir la temperatura y sabe cuándo está ya con ardiendo en temperatura y cuándo no. Así es la ley. Y llega un punto donde la ley te va a decir, estás en peligro de extinción. Estás en peligro de llegar al infierno. O sea, su nivel de demonio está muy alto. Su nivel de fuego está muy alto. Por eso es que, aunque el termómetro no te da la cura, porque no es la acetaminofén, no es la medicina que usted necesita, no es el antibiótico, sí te dice cómo estás, y así mismo pasa. Pero viene y termino con la última parte que vimos de hoy, porque ya esto nos va a dar pie para lo que vamos a hablar el próximo domingo. ¿Es Jesús necesario? Por el tercer punto es porque Dios nos prometió un Salvador. Quiero leer 3 versículos que son súper importantes. Génesis 3:15 dice de la siguiente manera. Génesis 3:15. Ahí me le salté un montón, Dani, por un tema de tiempo, pero dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Isaías 53, no lo voy a leer hoy todo completo, pero nos habla del claro anuncio del Mesías, de la profecía del Mesías. Juan 3:16, hermano, que usted se lo tiene que saber de memoria, que dice así, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo siempre, y digo siempre porque fui mal formado en esto, pensé lo siguiente: Dios creó la ley y teníamos que ofrecer sacrificios ahí, corderitos y lo que tenía que ofrecer ahí. Algunos ofrecían harina, lo que fuera demandado en su momento. Digo, Dios, entonces, ok, creaste la ley, nadie la podía cumplir, había que hacer ofrecimientos, holocaustos para poder ser perdonado, pero entonces Dios, como que algo falló en la Matrix, Dios como que no alcanzó el tema. Entonces, ¿por qué Jesús fue el plan B? Decía yo. Y a veces uno lo enseñaban así. Hermano, pero Jesucristo nunca fue el plan B de Dios. Jesucristo fue el plan original de Dios. Dios, en su divina voluntad, quería que nosotros permaneciéramos en el Edén sin pecado. Pero en el momento que se introdujo el pecado a la tierra, Dios dijo, la solución es Cristo. Y eso se nos spoileó, hermanos, o se nos adelantó desde el Génesis, hermano. En Génesis capítulo 3, versículo 15, lo acabamos de leer. Y pondré, eso le está hablando Dios a la serpiente, al enemigo, a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente
y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la pregunta es, ¿qué significa esto, hermano? Se lo desgloso rápidamente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Es claramente Dios diciendo que habrá un conflicto espiritual eterno entre lo que es el hombre y Satanás y la maldad. Eso siempre va a estar presente. Pero viene diciendo que nunca va a haber la alianza entre ellos. Pero dice que habrá una pelea entre su simiente y la simiente suya. Hermano, no hay que ocultar esto, pero hay simiente de Satanás, que son todos esos seguidores de Satanás, esa descendencia del espíritu de mal. Porque hay gente aquí en este mundo, hermano, que es mala de verdad. Pero entonces la simiente de la mujer pareciera ser que al principio hace referencia a la humanidad colectiva. Pero el tema es que apunta realmente a la descendencia particular de Jesucristo. Y de ahí que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, y esto para mí es el versículo más clave que le puedo dar hoy a usted, que dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer. ¿Por qué no especificó nacido de María? Porque en este momento está cumpliéndose la promesa de que la simiente de la mujer era lo que iba a vencer a Satanás. Porque después sigue diciendo que esta te herirá en la cabeza. Esta parte profetiza que Cristo, la simiente de la mujer, vencería a Satanás. Hermano, córtele la cabeza a cualquier ser vivo y pregúnteme si sobrevive. Hermano, ni la cucaracha sobrevive a eso. Y le digo esto, ¿por qué? Porque Satanás fue herido en la cabeza mortalmente y para siempre a través de Jesús. Y dice que viene una herida para el hombre, así que dice, y tú herirás el calcañar, o sea, el talón de la humanidad. Hermano, no sé si usted alguna vez la ha pasado, pero yo me acuerdo, y voy rápido con ese ejemplo. Estuve trabajando servicio comunitario en una iglesia que se llama Proyecto Abraham allá en Curridabat. Resulta que estamos preparando madera y resulta que una de tantas unos clavos de madera hecho un paso para atrás y un amigo había colocado un pedazo de madera con un clavo parado para arriba y hecho reversa y ¡fa! Y yo y saco, hermano, un clavo rumbraititico, hermano, que me había metido en el talón. Me dolió enormemente. ¿Me mató? No. Eso es lo que pasó con el pecado, con la humanidad. Satanás intentó dañarnos, trató de hacernos daño, pero su herida fue dolorosa, sí, pero no profunda ni mortal. Por eso se cumple la palabra. Y desde ahí te profetizó Dios. Satanás sí podrá tratar de hacerte daño, pero tranquilo que yo vencí al mundo a través de Jesús. Yo te voy a mandar la simiente que va a ser el sacrificio perfecto, que te va a redimir, que te va a libertar, que te va a hacer sano y salvo para siempre y eternamente. Y de ahí entonces donde vemos que Jesucristo sí era necesario para nuestra salvación. Le regalo 3 versículos importantísimos con los que usted se vaya hoy. Romanos 16:20. Y Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros ¿qué? Pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Prácticamente con esos versículos puedo despedir. Usted va a ir venciendo a Satanás porque creyendo que Jesucristo fue el que le dio el golpe mortal al diablo. Hebreos 2:14 dice así. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ya el diablo fue destruido. Colosenses 2:14-15 dice así, anulando el acta de los decretos que había contra ¿quién? Nosotros, que nos era contraria, quitándolo de medio y clavándolo en la cruz. Dice el 15, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, termino con esto. Jesucristo era necesario. ¿Por qué? Porque usted tenía que entender que aún así el pecado nos separó de Dios. Pero después de que nos separó de Dios, la ley simplemente sirvió para que entendieras
en qué es tan malo, en qué estás actuando mal. Pero tercero, Dios prometió que te iba a salvar a través de Jesús. Por eso Jesucristo era necesario. Pero para entender esto más, los invito el próximo domingo que terminamos esta serie. De verdad que Dios tiene algo especial para usted, pero hoy yo quiero que usted se vaya entendiendo cuál es la base de su fe. Así que, ¿qué tal si se pone de pie y oramos a Dios?